Pregunta. Me dijo usted ayer por la tarde que cuando le pregunté cuándo había ido usted a Argentina, que había sido en el año 60. Tengo que felicitarlo porque usted tiene mucho mérito. Cuando fue electo diputado en Argentina, a pesar de que usted con sus ideas era todo lo contrario del peronismo que existía en Argentina en aquel tiempo y que existe actualmente. Felicidades, que habla usted muy bien y es muy inteligente. Bueno, muchas gracias, muy amable. Oye, yo creo que usted va a convencer al doctor Beato y que el doctor Beato va a tener que cambiar de pensamiento. Eso que yo... En sus libros usted explica muy bien las dos vertientes, partiendo de John Locke, cuando puede regresar a Inglaterra después de la Revolución Gloriosa en 1688, seguido por Hume en el siglo siguiente, Sí. versus Rousseau con su humanismo, después Kant, Sí. la diosa de la razón, y después Hegel, que lo eleva al nivel del Estado. La mayor parte de nuestros próceres en Latinoamérica eran rusonianos. Totalmente. Okay. Ahora, porque prácticamente todas las revoluciones en América Latina, salvo la cubana, que no se sabía para dónde iba, no, porque la hicieron los americanos, no nos engañemos, porque cuando me decían la guerra de independencia se terminó, los americanos llegaron al final de la guerra, yo decía, no, la guerra se terminó porque vinieron los americanos. y de ahí surgió la Constitución de 1901, que es la que debiéramos tener, y no la de 1940, que fue otra aberración. Pero en fin, perdón que lo haya interrumpido. Entonces, en Argentina teníamos a Alberdi, el padre de la Constitución de 1853, y esto viene mucho de sus libros. Sí. Él no era tan rusoniano, él creía más en la parte de la Constitución de Estados Unidos. No, perdón. Igual que Sarmiento. No, pero perdón, es que la Argentina tuvo una ruptura histórica a partir de 1853. Esto es algo que los propios argentinos lamentablemente lo ignoran. A partir de 1850, si usted oye lo que decía Alberdi de Moreno, le decía, o sea, para criticarlo, ¿sabe cómo hablaba de Moreno? El corifeo de Rousseau, ¿no? Así que, no, Alberdi estaba totalmente en las ideas de la Constitución de los Estados Unidos y es el pensador político más grande que ha dado la historia de América Latina. Lamentablemente hoy en la Argentina se cumplieron 200 años del nacimiento de él y nada, el que está de boda en la Argentina es el Che Guevara. Mi pregunta, ¿cómo se desvirtuó ese proceso? ¿Y qué pasó? Bueno, yo tengo una teoría. Como teoría puede ser discutible, pero para mí la responsable en gran medida del cambio político en la Argentina fue la Iglesia Católica. Porque la 40º ano, que no sé si ustedes la han leído, es la vertiente de la Carta del Laboro, que vino como consecuencia del acuerdo de Mussolini con la Iglesia, con Pío XI, que se llamó el Concordato de Letrán, por el cual Mussolini declaró que la religión católica era la religión del Estado, y además, como si fuera poco, le dio los estados pontificios. Y usted sabe que a los curas no les gusta el comercio, pero la plata sí. Y ahí vino el nacionalismo católico, que en un momento empezó a descalificar al sistema, porque, bueno, en función de las ideas que estaban en la 40º ano en contra, y después llegó Perón de la mano de la Iglesia, porque después se peleó con la Iglesia porque el tipo tenía unas derivaciones sexuales un poco excesivas y la Iglesia se peleó con él, por eso pues se acostaba con la chica de la UES y demás. Pero filosóficamente, después ya los militares que lo sacaron a él, para mí eran más peronistas que él, porque cuando él se va, lo sacan en el 55, él se había dado cuenta de la estupidez que había dicho de que no iba a sacar el petróleo con las manos, cosas.
y había hecho un contrato con la California para que sacara el petróleo. Cuando llegaron los militares que lo sacaron a él, ¿qué fue lo primero que hicieron? Anular el contrato con la California. Así que por eso ahora pero para mí la ideología es mucho más importante de lo que la gente cree, porque la gente cree que piensa y no sabe que está repitiendo, porque de alguna manera está íncito en el tema el hecho de, bueno, y lo estamos viendo cada vez que usted oye a el líder político últimamente que está preocupado por los pobres. Y no se dan cuenta que lo que hay, por ejemplo, esta CNN, que tiene los héroes de esto, que son gente que hace, que no digo que el que hace bien y que es benevolente me parece fantástico, pero eso no soluciona el problema. El que solucionaría el problema es que se den cuenta de cuál es el sistema que genera riqueza. Y fíjense que los chinos se han dado cuenta y no están ricos y no se están creando riquezas porque el USAID lo ayuda en este momento, como pretende la señora Clinton, ¿no? Que en un artículo dijo que ahora los Estados Unidos tenían que ayudar a los distintos países, que esto y lo otro, y que había que aumentar el presupuesto del Departamento de Estado y de USAID para poder ayudar. Y bueno, definitivamente los chinos no crecen por USAID. Ellos aid US, ¿no? En este momento. Sí. Quería hacer una pregunta que usted mencionó sobre la Constitución cubana de 1901. Usted dice que, bueno, evidentemente fue mejor. Para 1940, cuando se hizo la otra Constitución, no voy a considerar la del 28, fue el caso de fraude, había casi más de 35 años de experiencia. ¿Cómo es posible que, dado que incluso la primera Constitución estaba ya bastante alejada de la Constitución norteamericana y había 100 años de experiencia de desarrollo tanto de Estados Unidos como de Sudamérica, y se veía cuál estaba equivocado y cuál no estaba en el camino apropiado, cómo 35 años después se hace una Constitución como la de 40, que fue peor que la de 1901, y de la que sin embargo la mayoría de los cubanos hoy día están tan orgullosos? Bueno, porque nuevamente la demagogia es el camino al poder en toda América. Este es el tema. Y la demagogia, como dije, es el socialismo. El problema que tenemos es el riesgo que tenemos de que ahora se llega al poder político a través de la demagogia y de la democracia, entre comillas, para hacer lo que Jefferson llamaba un despotismo electivo. No fue por lo que luchamos. Y esto era claro para los estados, para los americanos, y tanto que en ese mismo sentido, a ver si encuentro una cosa acá. Dice, hombres de temperamento faccioso, de prejuicios locales o de designios siniestros pueden, por intriga, por corrupción o por otros medios, alcanzar los sufragios, después traicionar los intereses del pueblo. Es decir, los Estados Unidos se hicieron conscientemente de que el tema de los derechos estaba por encima de las mayorías. La elección no era para cambiar el sistema. El problema que se está viviendo hoy en los Estados Unidos es que por primera vez hay una preocupación por el cambio del sistema, porque uno de los errores acá es creer que el liberalismo es que uno es liberal si uno está a favor del matrimonio homosexual o si está a favor del aborto. No, el liberalismo es un sistema político que parte de la conciencia de la falibilidad del ser humano. Y por eso se dan y los Estados Unidos mostraron al mundo que en 100 años se convirtieron en el país
más importante del mundo a partir del sistema que tenían. En 1914 ya los Estados Unidos tenían un Producto Bruto más grande que toda Europa, con Japón incluido, ¿no? Pero esto no se quiere creer porque la gente se olvida cuando hablan del capitalismo, que hablan de la avaricia, ¿no? Greed. El greed en el mundo fue el poder político, porque era lo único que hacía que la gente viviera un poco mejor que el resto, que a derecha no tenían ni posibilidades de comer. Esta es la realidad. Y entonces esta demagogia está vigente, ¿no? Y en cuanto uno llora por los pobres, tiene acceso al poder. Pero fíjense, ¿qué hizo el Papa? Mandó a Bertoni a felicitar a Fidel Castro porque estaba a favor de los pobres y de la solidaridad. Así que no nos podemos extrañar de que esto... Y creo que la gente que piensa como nosotros, pues estoy seguro que ustedes piensan igual que yo, ¿no? Tenemos que tratar de eliminar el léxico político. No es izquierda o derecha, estamos defendiendo derechos, estamos discutiendo sistemas políticos, limitación del poder político, respeto por los derechos, ¿no? Porque, como dije alguna vez también, el sueño americano es universal. Las posibilidades de hacerlo realidad han sido los Estados Unidos, nada más. Pero, ¿quién no quiere ser feliz en este mundo? En una forma o en otra. Entonces, el sueño de ser feliz es universal. Las posibilidades se dan porque el mundo odia a los Estados Unidos, pero si abren las puertas no cabe la gente en los Estados Unidos. Se me hace que hasta Aristóteles se daría cuenta que es una contradicción. Doctor Real. Mi amigo Oliva, usted ha hablado del socialismo, pero usted está detenido en el siglo XIX, con la modificación de este. El socialismo manchado de marxismo es un fracaso. Ya se ha visto en todos los países donde ha existido. Pero eso ha ido evolucionando. Hoy en día, el desiderato de todo país es tener una democracia liberal. Democracia liberal se entiende, por ejemplo, lo que existe en los Estados Unidos, en donde existe el respeto a la ley, el respeto a la Constitución, la separación de poderes, la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Esa es la democracia liberal, que puede tener distintos aspectos, que puede ser de centro derecha o puede ser de centro izquierda, sin que ninguno de los dos haga mella en la democracia liberal, que se respeta, como en este país. En este país se altera en el poder el Partido Demócrata, que es más de centro izquierda, que el Partido Republicano, que es de centro derecha, como en muchos otros países también de Europa. El marxismo se ha tratado de revalidar y no lo ha logrado. La famosa escuela de Frankfurt, que trató de cambiar lo que era puramente el marxismo, fue un fracaso. El marxismo está enterrado y no resucita, porque el sistema en todos los sitios donde se impuso fue al fracaso. Ahora bien, van a seguir siguiendo las ideas sociales, no del socialismo marxista, ni de la socialdemocracia de este, sino de donde se ponga un poco más de énfasis mediante programas sociales que favorezcan a los más débiles de la sociedad, que existen, que no pueden valerse por sí mismos. No vamos a hablar de los abusos que se pueden hacer, por ejemplo, del Social Security, pero Social Security ha sido una gran ayuda al pueblo americano, al cual se opuso en su oportunidad, por supuesto, el Partido Republicano. Como el Medicare es otra medida de tipo socialista que ha beneficiado enormemente a la sociedad norteamericana, sino que lo digan todos los individuos de más de 65 años, que sería de ellos si no existiera el Medicare. Son programas sociales útiles que pueden estar, como están medicados por el centro izquierda, no por el centro derecha. En este país existe una democracia liberal que alterna el centro derecha y el centro izquierda, porque hay distintos tipos de socialismo. El propio Montaner describía la forma del socialismo vegetariano, el que existía, por ejemplo, en Chile, el que existía, por ejemplo, en Brasil, donde no se cambió la democracia liberal, pero se hicieron programas sociales que fueron muy valiosos. Miren lo que ha crecido
Brasil con un régimen donde las fuerzas de centro izquierda predominaban. En Chile siguió creciendo después de Pinochet y aún más todavía, por 20 años con el Partido Socialista del tiempo chileno, pero no el socialismo marxista, no, en la democracia liberal y en el socialismo de este tipo, de centro izquierda, se respeta la propiedad privada, se respeta la Constitución, se respeta la organización del gobierno, pero pone énfasis en tratar de ayudar a los desvalidos mediante programas sociales sin que ello vaya a llevar al fracaso, por supuesto, de la economía. Brasil ha crecido enormemente y Lula, que fue en su época marxista, se convenció ya que el marxismo no da vida. Renunció a tal y ha seguido comportándose como un demócrata liberal de tipo de centro-izquierda. Los gobiernos de Chile han hecho exactamente igual. Luego, hay muchos tipos de socialismo. Pero si usted cree que el único socialismo es el de Carlos Marx y después con la modificación que hizo, no. Ese socialismo ha sido depurado por la experiencia que no se puede negar durante todo el siglo XX y se llega a esta situación. La democracia liberal, en la cual puede existir un pensamiento de centro-izquierda y un pensamiento de centro-derecha, que por elección y por un acto democrático se renueva. Y el país sigue adelante y sigue progresando. Cada 4 años, cada 8 años, cambian de poder, se van los socialistas y vuelven entonces los conservadores. Pasan 4 o 8 años, se van los conservadores y vuelven otra vez la socialdemocracia del tipo moderno, no la de este. Mire, tendría que dar una conferencia para discutir lo que usted acaba de decir. Primero, Brasil no creció lo que usted dice. Creció un 4% a todo reventar y la población en Brasil crece al 2%, lo que quiere decir que el per cápita creció al 2%. Aumentó el gasto público al más del 40% del Producto Bruto. Ahora esta mujer que también se... Y en Brasil lo ha hecho, ¿sabe por qué? Porque sí hay dos clases de socialistas, los que lo creen y los que lo usan, ¿no? Los que lo usan son los que llegan al poder y después, como hicieron los chilenos, vituperando a Pinochet, pero siguieron con el sistema que había hecho Pinochet. La que cambió bastante fue la última, ¿no? Y así está Chile en este momento con unos problemas de sobrevaluación de la moneda, como lo tiene también el Brasil en este momento, que la señora esta Rousseff no sabe qué va a hacer en este momento. Y el señor Lula es amigo de Fidel Castro. Y estaba con el foro de Sao Paulo y lo ha ido a visitar también. Y yo le digo que yo creo en Maquiavelo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no? Y yo no puedo nada más que hablar con tristeza del señor Fidel Castro, porque lo único que ha hecho es producir tristeza en los que se fueron y en los que se quedaron. Y no solamente eso, sino que además, a mi juicio, por errores de la política americana en gran medida, ha logrado hacer que el mundo vea a Fidel Castro como el vencedor del imperialismo americano, ¿no? Y esto está vigente en el mundo, en este momento lo está usando el señor Chávez, el tarado de Correa y lo peor es que la señora Clinton va a Ecuador a hacer loas del señor Correa, ¿no? Y van también a la Argentina y no se enteran de que esta gente han hecho todo lo posible por decir que están en contra de los Estados Unidos, y van allí y los apoyan, ¿no? O sea, realmente creo que la política exterior americana deja bastante de desear, no obstante que yo lo lamento, porque no tenemos sustituto para los Estados Unidos. Perdón, entonces, y volviendo al marxismo, lo único que cambió del marxismo fue la revolución. Todos los principios que están en el marxismo están, y lo único que no está es la idiotez que dijo Marx de que íbamos a vivir en un mundo donde la gente, el que quería ser pescador por la mañana era pescador por la mañana, cazaba por la tarde y hablaba por la noche, ¿no? El que lo escribió en uno de sus ensayos, lo cual era una utopía, porque se suponía que ¿cómo se llama?
la dictadura del proletariado iba a ser un proceso de un tiempo hasta que cuando se expropiara a los expropiadores, la riqueza iba a surgir así como por arte de magia del mundo. Esto es lo que están haciendo los europeos, que tienen un gasto público que no lo pueden bancar en este momento, porque yo no digo que no haya derecho a hacer algunos gastos en esto. Los Estados Unidos hasta el año 2008, con todo, no tenían un gasto público superior al 34% del Producto Bruto. Y Europa está arriba del 50%. Inglaterra, no sé ya dónde está, no saben qué van a hacer los ingleses en este momento. Porque otra de las pruebas de que los anglosajones no son, cuando vino, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill les ganó la guerra, votaron por Attlee. Y Attlee hizo política peronista en Inglaterra y después tuvo que venir la Thatcher para tratar de resolver los problemas, porque 5 años después Alemania, que había perdido la guerra, ya estaba. Las nacionalizaciones, señores, cuando hay una burocracia creciente, la burocracia que hay en Europa en este momento son más corruptos que en América Latina, y como que por el momento tienen más plata, tienen más euros, ¿no? Yo no... Usted tiene el derecho a pensar como usted piensa, ¿verdad? Yo no, pero yo tengo... Debe agregarle algo. No hay la menor duda que el sistema mejor para producir riqueza es el sistema capitalista. Y bueno... Ahora, el sistema capitalista, si solo se pone énfasis en cuánto ha crecido el producto final y no se tiene en cuenta la satisfacción o no del pueblo que vive en ese país, tiene las grandes diferencias. Por ejemplo, en Brasil, el señor Lula sale con 82% de popularidad y de apoyo. Quiere decir que el pueblo brasileño, a pesar de que se mantuvo allí el sistema capitalista, gracias a los programas sociales que desarrolló el señor Lula, en todas aquellas villas, miserias que hay alrededor, están satisfechos con la labor que hizo. Cuando se fue de Chile también, que el gobierno actual salió también con un gran apoyo del pueblo, que es lo importante, que se sienta satisfecho y que esté de acuerdo y agradezca las medidas que con él se han tomado. Ahora, fijar solo para decidir la bondad o no de una cifra matemática económica, bueno, en eso, ¿usted cree en eso? Yo no creo. Yo creo en lo que el pueblo decide acerca de sus gobernantes, si atiene a que se beneficiaron o no se beneficiaron. Porque lo contrario, cuando es solo la cifra del progreso económico, sin tener en cuenta a dónde llega la riqueza que se crea, mira, hay grandes diferencias de clase, y esa es la siguiente de las revoluciones. El hijo de Lula hoy en día es casi billonario. Y el hijo de Fidel Castro también. En el ser humano, en todos los países del mundo, en todas las sociedades hay corrupción. En este país hay la misma corrupción que en el resto del mundo igual. Bueno, una pregunta más a alguien que no haya preguntado. Vamos a ver. Pregunta. Ya, te tomó. Venga. Bueno, todo está tan claro que no hay preguntas. Bueno, a ver, perdón. Armando, lo felicito. Le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del gobierno en su opinión? ¿Qué es lo importante que debe hacer el gobierno? No lo que no debe hacer, lo que debe hacer el gobierno. El gobierno, como decía Hume, tiene que poner orden, porque sin orden no hay libertad. Muy bien. Este es el rol fundamental del gobierno, es el orden. La libertad sin orden no existe, porque lo que hay es libertinaje, ¿no? Y esto está muy claro en Hume. Y esto muchas veces lo que vemos es al revés, que cuando los gobiernos son populares, mira lo que pasa en la Argentina. El gobierno no sé hasta qué punto es popular, le paralizan el país todos los días a quien quiera a favor del gobierno, no se puede pasar, todo hace lo que le da la gana. Esta es la cuestión. Y sobre todo que el gobierno sea lo menos costoso, porque como bien dice Gilder, el gasto público no forma parte del producto, sino parte del costo de producir. Y cuando hay pobreza así generalizada es porque nunca tuvieron un sistema capitalista. Y no me gusta llamarle capitalismo, por lo que le dije, pero como que nos entendemos con esa frase, la acepto.
El mundo que no ha tenido el capitalismo es el que está pobre. Y la dádiva, yo no digo que no haya, como dice Adam Smith, lo dijo Adam Smith, que no creo que era socialista, si mal recuerdo, porque llegó a decir que las naciones no son nunca destruidas por la mala fe o por la acción del sector privado, pero sí muchas veces por la corrupción del sector público, y que nunca había visto mucho bien hecho por aquellos de que pretenden actuar por el bien público. Adam Smith, Dixit, ¿no? Así que yo creo que esto es lo que se está perdiendo y se está ignorando, que Europa está padeciendo precisamente del exceso de gasto, que ya no tiene con qué pagarlo. Ahora le quieren echar la culpa a Grecia, ¿no? Pero todos están más o menos en el mismo problema, y además tienen la estupidez del euro. No se puede tener una moneda común donde se tienen políticas fiscales, monetarias y laborales diferentes, porque se crea un problema. El único país de Europa que tiene un superávit comercial, yo sé que las cifras no le interesan a Beato, pero bueno, pero yo que tiene un superávit comercial es Alemania, y la mitad de ese superávit comercial, ¿sabe con quién lo tiene? Con el resto de la comunidad europea. Y ya le digo, hoy la gran preocupación para mí no es China, a pesar de que creen, porque una de las cosas que yo no dije, pues, pero si me da 2 minutos, es después de la creación de las armas nucleares, se puso de manifiesto un pensamiento brillante que dijo Alberti hace 150 años. Dijo: las guerras serán cada vez más raras cuando los que las incitan y las declaran corran la misma responsabilidad y riesgo de los que las pelean. Y entonces por eso fue que hubo guerra fría y no guerra caliente, porque nadie quiere. Y por eso, Armando Rivas dice que la guerra del siglo XXI es el terrorismo, porque el terrorismo, ya sea basado en la fe o en la razón, es producto de la misma cosa, ¿no? La búsqueda del poder político por la fuerza, ¿no? Y esto es lo que está, porque no creo que ninguno de ellos crea que le van a ganar una guerra a los Estados Unidos. Lo que quieren es el poder político interno. ¿O cree que Fidel Castro le interesaba ganarle la guerra a los Estados Unidos? Lo único que hizo fue, y logró vivir 52 años mejor que Rockefeller. Que una de las cosas que yo he tenido aquí discusión es porque me dijeron que yo estaba a favor de Fidel porque estaba en contra del embargo. Y yo estaba en contra del embargo porque el embargo al único que ha beneficiado es a Fidel Castro. Porque él ha logrado que el resto del mundo, con el cinismo imperante, ¿no? Y que voy a rescatar una frase de Martí que siempre digo: ver cometer un crimen en calma es cometerlo. Tienen el cinismo de ver a Fidel Castro casi como democrático. El otro día, cuando se dio el problema en Honduras, la OEA sacó a Honduras de la OEA y le pidió a Fidel Castro que entrara en la OEA. O sea que realmente vivimos en un mundo ancho y ajeno y triste. Muchas gracias por venir, y ya les digo que ahí tenemos un par de libros del doctor Rivas a la venta.